Muy bien, estamos acá en el Club de Lectura, la segunda versión, Supercomunicadores, este libro de Charlie Duhigg, realmente bien entretenido. Este es el cierre de esta versión. Ya viene la tercera y ahí vamos a estar conversando. Y bueno, preparé esta presentación más o menos para poder, para que nosotros nos podamos sintonizar en base a lo que ha sido este libro y un recuento de lo que hemos estado haciendo. Recordando las reglas del juego de nuestra sesión, ¿cierto? Respetamos la opinión de todos, buscamos siempre generar valor, seguimos el camino trazado que tiene esta presentación y después al cierre tenemos un accionar libre de todos. Ya, miren, recorriendo nuestro grupo de WhatsApp, la primera actividad que tuvimos en este club de lectura en la primera semana tiene que ver con cuál es tu concepto nuevo, ¿cierto? Que encontrábamos. Y ahí ganó el principio del encaje y ahí ya aparecieron algunos conceptos como la negociación silenciosa y algunos conceptos más. Y ahí están todos los que participaron, Steffi, Eduardo, eh, está Miguel y algunos más. Después, yo cometí un error, porque Braulio Sievers no existe. Se me cambió el autocorrector y todo, pero Sievers estaba bien el apellido. Félix Sigala fue uno de los que se llevó ya el top 5 del personaje que llamaba más la atención en los primeros capítulos, ¿ya? Y después está, ¿cuál es tu concepto nuevo? Bueno, que lo habíamos reflejado acá. Después yo me tomé la libertad de hacer un resumen, sobre todo para los que están en este club de lectura y que no están participando de la lectura de este libro, para poder reflejar algunos conceptos a nivel de resumen que están dentro del libro y que llevamos hasta esa temporada. El principio del encaje, toda conversación es una negociación, la cura de la escucha, que aparece en la página 87, y cómo oyes emociones que nadie expresa en voz alta. Y ahí está ya en la página 111 lo que nos relata Charles en su libro en base a esta serie de Netflix, ¿cierto? De Big Bang Theory, cómo, cómo se fue gestando y las dificultades que tuvieron al momento de querer comunicar algo, pero mediante actores. El primer piloto fue un fracaso, el segundo piloto ya encontraron la línea. Y después tuve la osadía de hacer una especie de prueba en base a algunos conceptos de la primera parte que ya llevamos leída, la cual ahí tuvo algunas respuestas y otros no les pareció tanto, pero ahí quedó la respuesta. Ahora, ya entrando a la sesión de hoy día, eh, lo que tengo aquí es eh, que de estos nombres que yo saqué del libro, ¿cuál de estos nombres te trae más recuerdo después de haber leído el libro? ¿Ya? Ya que este libro contiene varios ejemplos, está basado en investigaciones de médicos, de psicólogos, hay varias historias dentro de ella. Yo logré apartar estas 18 historias que están detrás de un nombre, de Félix Sigala hasta el estudio Grant, que es uno de los últimos que está ahí en el epílogo. Pero si tuviéramos, ya que todos los que estamos acá hemos leído el libro, eh, de estos nombres, qué nombre le resalta más? ¿Qué nombre como que le recalca algo, alguna historia, algún concepto? Y aquí es donde me gustaría detenerme y dejando allí, abriendo micrófono para que ustedes identifiquen de estos 18 nombres cuál les llamaría más la atención o les trae más recuerdos después de la lectura. Así que micrófono abierto para aquel que quiera opinar. ¿Hay alguno ahí que esté o no?
Sí, bueno, cortito, parto yo cortito porque por lo que veo, Ricardo, nos traes una presentación, pero contundente, ¿ah? Este es el tío, hermano, nos trae muchas cosas. Oye, así que bueno, todos los nombres, obviamente, uno se acuerda de alguna parte de la historia, ¿no? Pero en el caso mío, McGirr, que es Terence McGirr, el número 10 que es el psiquiatra de la NASA, no olvidemos cómo hizo ese proceso él de selección y esas entrevistas que eran eternas y cómo fue descubriendo en el fondo que la escucha tenía que ver con factores muy distintos que efectivamente son el común denominador de lo que nosotros entendemos como estar atento a alguien, ¿no? Me llamó, mira, uno, quiero nombrar uno nomás, pero no es solamente ese. Oye, ahondemos con eso. Miguel, ¿qué opinión tienes tú de ese caso? ¿Te hace sentido? ¿Te recuerda de algo? Lo de la NASA y eso. Sí, por supuesto, también el humor, la empatía, sí, la sonrisa, la conexión, qué interesante, eh, como él explicaba también, cómo pasaban a lo mejor eh, las pruebas físicas o de conocimiento, pero llegaban a la parte de él y era jugársela por la convivencia en el espacio durante un año, no es menor. ¿Sí? Uno puede ser muy capacitado en conocimiento o en habilidades, pero no necesariamente en esta inteligencia emocional. Muy interesante esta persona en la NASA. ¿Sabes que a mí me llamó la atención tomando lo que planteaba Nicolás? Era el tema de la comunicación y me llamaba la atención que se dan cuenta que necesitan astronautas con inteligencia emocional. Pero ¿cómo descubrir eso? Y él dice, bueno, analizando las miles de entrevistas y haciendo el seguimiento con un estudio de una universidad, de alguien por allí, que estudiaba la risa, la utilizó como el elemento, ¿cierto? Pero esa risa natural, pero no la risa, sino que, y en el momento de la comunicación, ¿sí? También me pegó fuerte, me llama mucho la atención. Ya, Miguel, Y la risa en el mismo tono. claro, Sí, claro, o sea, sí. ¿Te acuerdas que hablaba de eso? Y que de repente una persona puede decir, y el otro, ¡ah, ja, ja! Como estar destemplado, ¿no? O al revés. sí, para identificar ahí las emociones también está bueno ese. No, está potente. Algo que uno Ya, nunca había ya Miguel, considerado. te toca elegir para que hablemos de alguno de los 18. Ya, número 7. Por supuesto, todos tienen mucho, mucho que aportar, pero número 7, ¿sí? Nicolás Epley. Eh, Hartas cosas me llamaron la atención de él, eh, pero para comenzar, eh, bueno, que él ayudaba a un grupo, ¿ya? Eh, pero antes de eso, es como el volver atrás, cómo él casi echa a perder su vida y cómo una psicóloga lo ayudó y eso lo motivó a abrirse también por lo que pasa, lo vivía con los papás y después cómo él llegó a ayudar a otras personas. Yo lo encuentro tremendo la vuelta completa que se dio eh, para, para ayudar. Eh, y también eh, cómo él nos enseña a hablar de estos temas íntimos, que pocas veces uno conversa o habla. Eh, me gustó eso, ¿ya? Y me gustó que la pregunta fue al tiro, creo que fue algo así como, ¿cuándo fue una vez que lloraste? Ahí creo en la página 84, ¿sí? Cuando le estaba enseñando eh, esta conferencia, preguntas clave y lo sentaba. Y él enseñó eso, por el poder de las preguntas, me gusta eso. El tener tu set de preguntas como para... Sí, Sí.
Sí. pero no solo tener el set de preguntas, sino que tener el set, pero para escuchar la vida emocional de la persona. Eso, eso es tremendo, porque no es solo la descripción de lo que hiciste, sino que este set de preguntas para llegar a lo emocional. Mira, puedo complementar ahí un poco lo que dice Miguel, justo lo tengo, ¿cómo que se llama? Subrayado. Dice, las personas nos dicen de qué quieren hablar a través de sus incongruencias, incisos y cambios repentinos, o sea, dicho de otro modo, a través de los experimentos que llevan a cabo. ¿En qué página estáis ahí, Nico? 84. Tú nos hablaste del 84, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, yo hablé de la 84 que ahí es donde Nicolás, mira, tenía Donde subrayado. dice, presta atención a los intentos de cambiar de tema. Ahí automáticamente está eso. Sí. Ya, ¿Y a ti? eh, me llama la atención Nicolai y Miguel que Eplay precisamente va como ve a lo emocional y al sentimiento, a ese emocionalidad que necesitan y parte de lo que él mismo sufrió para transformarse en un supercomunicador. Oye, yo ahí también quiero rescatar, Ricardo, lo que tú dices, que este gallo habla que la clave, ¿sí? Para que se genere este contagio emocional es la vulnerabilidad. Llegar a ese punto. ¿Se acuerdan que, que decía que para volverse un contagio emocional y había un círculo, creo, que explicaba esto? ¿Sí? Vulnerabilidad provoca contagio emocional, suscita conexión, impulsa a hacer preguntas. Sí, llama la atención el tema de la vulnerabilidad, porque uno en una conversación no se muestra vulnerable, pero si logras esa conexión, se establece esa comunicación, sí, de la vulnerabilidad. Oye, perdonen que apague la cámara, pero me botó Zoom. Parece que estoy con problemas de internet. Ya. Así Miren, que, pero yo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. yo quiero tomar a Jonathan Britland, el caso de Netflix. Bueno, la mayoría siempre muestra este caso como el caso éxito y todo, pero lo que me llama la atención que cómo una palabra confronta toda la cultura organizacional de este decálogo de Netflix de que avancemos, no pidas tantas autorizaciones si va a generar algo de valor. De hecho, me llamaba la atención ahí que hay un documental que habla de esto, de la cultura, pero como un alto ejecutivo en una conversación, en tomar una situación, como que minó toda la cultura y empezamos a darnos cuenta que de repente, claro, uno dice, ya, oye, estos son los parámetros, esta es la cancha, pero la cancha Netflix empezó a hacerle agua, a complicarse más, a complicarse más, a complicarse más, y genera todo un proceso donde uno se pregunta, oye, sí, qué entretenido estas organizaciones que son abiertas para poder expresarse, y la libertad, y la paridad, y la diversidad, pero yo creo que esa hoja nos Si deja crees que puede en... ser algo grave. No quiero que está aquí Alexa que se quiere meter. Eh, entonces, Listo. ¿qué pasó? Ya. Entonces, oye, se me activó la Alexa y quería participar, pero no va a participar. Entonces, lo que me llevó es esto, que hay una organización que tiene una estructura y un decálogo de funcionamiento.
y de pronto un alto ejecutivo comete un error, entre comillas, que activa cambiar toda la cultura nuevamente. Esa cultura libre, como que da más libertad, al final terminan despidiéndolo, ¿cierto? Mm. Y se generó una batahola detrás de esto que al final lo hace pensar a uno que comunicacionalmente, cuando tú comunicas, cuando tú te expresas, puedes romper la cultura de las organizaciones. Y eso Mm, puede mm. costar. De hecho, a Netflix, me interesó ese caso porque vi a Netflix entre las cuerdas, ¿cierto? No es que Netflix siempre se presenta como una organización súper, súper, aquí, allá y todo, y de pronto su propia cultura open mind, de mente abierta, de acelerar, lo empezó a complicar, a complicar, a complicar, a complicar. No sé si les hace sentido a ustedes eso o recuerdan. Sí, un caso interesante el de Netflix. De hecho, a mí me recuerda un poco la cultura que tiene, o que tenía, no, desconozco si actualmente así, que tenía eh, el Real Madrid como organización, que fue sacada de la Bayer, que ellos sí o sí, una vez al año, despiden el 10% de su planta que esté en el fondo el 10% menos exitoso. Entonces, da lo mismo lo que tú hiciste, pero si hay 100, los 10 peores de esos 100, según una rúbrica que yo desconozco, se van para afuera y se abren nuevos cupos. Entonces, claro, por un lado, el hecho de estar ahí es un éxito brutal, aunque puedas estar solamente un año, porque está lo mejor de lo mejor, con unos niveles de libertad absolutos, no es llegar y entrar. Pero claro, esas libertades generan también un modelo asfixiante, muy opresor de tus tiempos. De hecho, hay un libro que se llama Aquí no hay reglas de Netflix, que yo lo leí el invierno antepasado, creo. Lo tengo ahí comentado. Aquí se llama, así se llama, Aquí no hay reglas. Y es la historia completa de Netflix. Y resulta que ahí también se menciona. Y dice, una ejecutiva dice, mira, a mí me gusta mucho ir a Brasil. Dice, me encanta Brasil, vive en Estados Unidos. Entonces ella trabaja 2 semanas y media al mes y el resto del tiempo no trabaja. Pero esas 2 semanas y media al mes, ella trabaja a la orden de, no sé, 16 horas diarias. O sea, se hace pebre en el fondo y después se toma sus vacaciones, porque acuérdate que las vacaciones son ilimitadas, los sueldos no se negocian, tú sabes que nuestro querido autor no puso eso, pero los sueldos no se negocian en Netflix. Tú por el solo hecho de estar ahí, tú tienes que ganar más que lo que gana una persona en tu condición en el mercado, en cualquier industria. Es cosa que tú presentes un papel y digas, mira, yo gano esto, y resulta que un gallo con mi misma pega en otra institución gana el 10% más, Netflix te lo iguala y te lo supera. Pero concuerdo yo plenamente con lo que plantea Ricardo, porque en definitiva lo que hace es que una cultura abierta, eh, ¿dónde termina el sesgo de la apertura? ¿Cachai? ¿En qué minuto tú cortáis? ¿En qué minuto tú decís, ok, esta es la cancha, ¿qué tanto más puedo abrir? O sea, basta que todos nos pongamos de acuerdo en algo para que consideremos que el caballo blanco, que el caballo blanco Napoleón es el mejor y punto. Entonces tenemos que echar al que habla con la verdad, con la justicia. Es bien teológico desde ese punto de vista, ojo, es súper teológico, porque en el fondo, de alguna manera, lo que plantea es la posibilidad de decir, ok, nos ponemos todos de acuerdo, pero en ese ponernos de acuerdo llevamos a una estructura organizacional hacia cualquier parte, y el modelo te va comiendo. O sea, al final es libertario, yo creo, es casi libertario. Ahí es donde uno dice.
porque al final es todo este capítulo y todo este tema de Netflix va asociado a cómo enfrentan las conversaciones difíciles. Dentro del grupo de WhatsApp del club de lectura, yo planteé qué conversación es más difícil para ti. Y aquí en la página 217 da la receta, dice ya, ok. Si vas a tener una conversación difícil, primero, define y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo esperas que se desarrollen las cosas en una conversación difícil? ¿Cómo empezará esta conversación difícil? ¿Qué obstáculos tú podrías enfrentar o surgir cuando aparezcan estos obstáculos? ¿Cuál es tu plan para superarlo? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios de obtener, cierto, ese diálogo? Y ahí es donde uno se pregunta, eh, cómo planificar, porque como este libro se llama Supercomunicadores, ahí te da la receta y con este caso de Netflix que estamos hablando, te muestra cómo se manejan las conversaciones difíciles y cómo poder llevarla a cabo. O sea, aparte que se te apriete el estómago de hablar un tema difícil, planificarlo, prepararla. Y ahí en la página 218 dice, en Netflix no hay reglas, pero eso lo llevó a un tema. Por eso me llamó mucho la atención que también da la pauta y eso es como para leerlo de nuevo y estudiarlo, así, oye, ¿cómo yo aplico esto en una conversación difícil? No sé si tiene algo que comentar, Sí, Miguel. sí, mira, justo hoy día estamos, hoy día y mañana nosotros estamos en una capacitación de la ley Karim en la institución, todos los que estamos en un puesto de jefatura. Y me hacía mucho sentido lo que leíamos, porque en esta, que hablaba que las conversaciones difíciles, que lo que plantea el libro es que muchas personas también evitan las conversaciones difíciles. Y yo lo vi hoy día con la ley Karim, porque cuando se habla de este tema, en general la gente dice ya, para que a mí no me acusen de discriminación, de maltrato, de abuso, yo evito y no hablo. Y hoy día eso es lo que se está haciendo. ¿Sí? Entonces ya no hay humor, ya no hay comentarios, porque todo puede ser, entre comillas, funable, basado en estas conversaciones difíciles. Entonces a mí me dio la oportunidad de hablar un poco, justo había terminado este capítulo, justo así fue clavado que pidieron comentarios. Yo rescato mucho el que dice que una conversación o un comentario puede hacer que se desvíe en cualquier dirección. O sea, aunque sea la organización más meticulosa, la más atenta, la más preocupada, en cualquier minuto una conversación, un comentario puede convertirse en una amenaza de identidad o de estereotipo, pero que en el fondo lo rescatable aquí es tener un plan de acción y también enseñarle a la gente a hablar y expresarse. Yo creo que por ahí va también esto de las conversaciones difíciles. Eh, no solo tener un plan, sino que ser capaz, pasado lo que ya hemos visto, de escuchar al otro, de entender. Y tiene que ver mucho también con conocerse a uno mismo. Yo, me da la impresión de eso. Y lo otro que quiero rescatar de este capítulo es que nosotros tenemos muchas identidades. Eso es interesante cuando a veces nosotros hacemos un estereotipo de persona. Y recordaba que yo lo he hecho, que a veces he dicho, no, él es ingeniero, pero no es solo ingeniero, él es papá, es dueño de casa, sí, tiene una múltiple identidad, entonces uno no puede hacer eso. Eh, bien interesante, bien entretenido. Yo creo que este fue el capítulo que más me gustó, porque es el que más me desafía a mí y que el que a lo mejor más me complica de enfrentar también. Sí, es interesante. Oye, bueno, ya tomamos algunos de los 18. Cada uno de estos nombres tiene una historia detrás y obviamente nos ayudaría un montón seguir analizando. Pero miren, preparé la siguiente actividad como para poder tomar los 5 grandes capítulos o secciones de este libro. Entonces, esta actividad se llama ¿Te hace sentido el resumen? ¿Cuál es la idea? Cada una de estas secciones tiene un resumen en donde está, entre comillas, un concepto asociado a. Y la idea es que nosotros lo revisemos, si realmente te hacen sentido o no el resumen. Por ejemplo,
el principio del encaje. Toda esta sección, que obviamente tiene un montón de subtemas, lo resumí de la siguiente forma. Cada conversación es un delicado acoplamiento donde la mente y los corazones se alinean. En este encaje, donde se encuentra la clave para sincronizar pensamientos y emociones, crean un entendimiento profundo y compartido entre los interlocutores. Estamos hablando de conversaciones, estamos hablando de este libro. ¿Cómo sienten este resumen? Si lo tuvieran que corregir o qué les comunica? Abierto el micrófono. Yo a este principio le agregaría el tipo de diálogo que buscamos, que obviamente tiene que ver con el concepto de acoplamiento, ¿ya? Pero ese es el tipo de diálogo que buscamos. Y obviamente eso también tiene que ver con buscar pistas de cómo las personas trabajan, cómo resuelven, eh, eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren los otros? Sí, está interesante eso. Nicolás, A mí me gusta mucho cómo lo plantea Ricardo, y voy a decir algo porque estás pidiendo que digamos algo, si no, no lo diría, ¿cachai? No diría, oye, y tiene que ver tal vez con la compasión. La compasión es como un paso más que la empatía, ¿no? La empatía es ponerse en el otro, la compasión es estar y ser el otro, sentir en el otro. Entonces yo creo que de alguna manera no hay encaje si yo no logro en profundidad tener una compasión en el otro. Concepto muy mal usado por nuestra cultura occidental, como que nos da pena el otro, y en realidad no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso, pero no, pero está, o sea, de alguna manera me encanta lo que escribe. Estoy con problemas de internet, voy a ver si puedo conectarme a otra red, si no tendré que seguir con mi cámara apagada. ya. Sí, me gustó lo que dijiste, Nicolás, porque a veces entramos en este principio del encaje, si no lo conociéramos, eh, estaríamos a veces teniendo conversaciones que la otra persona cree que está conversando de un tema y yo tengo estamos en la misma conversación, pero estamos en temas distintos, entonces no nos acoplamos. A ver, ¿por qué estamos conversando? Porque cada uno pone lo suyo, ¿no? Es que a mí me interesa esto, a ti te interesa esto otro, ahí se produce esta... Pero cuando si se logra sincronizar esa conversación, el que me hace como el clic, o sea, el principio de, ya vamos a conversar, pero veamos bien de qué vamos a conversar, y un poco lo que hablaba el Miguel en base a esto. Sí, interesante, ya. Vamos con el segundo, que tengo ahí algo más. Toda conversación es una negociación. Esta es otra temática que toma el libro. Dice, en cada intercambio de palabras navegamos por una negociación implícita. Buscamos balancear intereses y emociones, entonces estableciendo un terreno común donde las necesidades de ambos se encuentran moldeando las decisiones y los resultados. ¿Qué les parece este resumen? ¿Están de acuerdo? Toda conversación es una negociación, ¿o no? Me gusta el resumen. Me gusta el concepto de balancear de los intereses con las emociones. Creo que ahí está también el secreto de esto. Eh, Persuadir, cómo explorar otros temas. Me gusta. La, la- en este estaban las lógicas, ¿se acuerdan? Exacto. Sí, sí. No, muy bueno lo que tú dices. Me gusta. Sí, ahí en el tema de la conversación, negociación, ¿se acuerdan del libro cuando es ahí donde se produce el cambio en el juicio? Mm. ¿Cierto? Cuando todos están
declarando, en el caso del juicio, hoy no es culpable y al final terminan dándolo inocente porque hay una negociación, la perspectiva, las emociones. Eso no nos llama mucho la atención allí, Sí. el cómo nos De- sentimos con la sí. conversación. Y lo otro que tiene que ver con, que también lo hablaba el libro, de captar estas pistas que, que hay en las conversaciones. ¿Ya? Eh, y, cap- y, y no solo captar, sino que saber cuáles son. Eh, Ver si es que alguien se inclina, si hay contacto visual, la sonrisa, la respuesta, si se quedan callados. Entonces, me gusta ese también. Nicolás, ¿algún aporte o algo que tengas destacado en esta parte en tu libro? Sí, yo tengo conflictos con el concepto. O sea, si bien comparto contigo lo que tú estableces como resumen, eso es. Pero tengo conflictos con el concepto porque entiendo que la negociación él la plantea como desde la teoría de la negociación de Harvard, ¿no? Esta teoría de que todos ganan y que al final nosotros tenemos que ir a una negociación a ganar. Y vamos a ganar y todos vamos a ganar y no existe, pero esa es una derivada de la conversación como un espacio de encuentro y, y de comunión. Entonces, eh, me parece que existe de alguna manera una materialización de la conversación. Se tiende a enjuiciar la conversación eh, dentro de un espacio bien materialista, ¿cachai? Donde la conversación es un bien para obtener algo. Y bajo ese punto de vista, yo tengo un conflicto más bien de orden ideológico con eso. ¿Cachai? O sea, comparto contigo lo que tú escribiste. Eso es, lo que dice el autor. Pero no podemos encauzar todas las conversaciones como un espacio de obtención de algo, más allá de que vayamos a ganar todo. Eh, La bajada a la práctica es la compleja, ¿sí? claro, porque en Sí. definitiva uno, claro, uno funciona con expectativas y las expectativas para que sean cumplidas son negociadas. Pero ¿qué pasa cuando uno de frentón tiene acciones en la vida donde no hay expectativas y todos las hemos tenido y uno dice, uy, yo tenía cero expectativa de esto y terminó siendo algo fantástico? Eh, Ahora, entiendo que esto está dentro de un comentario de un libro que tiene una temática y esa es. Pero es como cuando hablan del dolor del cliente, a mí me enferma. Ya. Dime cuál es la falencia, el cliente, háblame de la necesidad, pero del dolor, viejo, sí, ¿qué dolor, weón? Si el cliente no tiene ningún dolor, si el cliente se queda en la casa y no quiere ir a comprar, no le duele nada. El mercado inventa y humaniza conceptos que no son. ¿Mm? Bueno, eso. Vamos con la tercera. ¿Cómo oyes emociones que nadie expresa en voz alta? La verdadera escucha va más allá de lo audible, es captar las emociones no verbales, las que se ocultan en gestos y silencios. Este oído emocional permite extender los subtextos que colorean la interacción humana. Creo que aquí me fui muy técnico. ¿Qué opinas? ¿Qué se le viene a ¿Ah? la mente? ¿Cómo oyes emociones que nadie expresa en voz alta? A mí me gusta mucho el concepto de auscultar, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa que es tan antigua, ¿no? Que viene de la idea del embarazo, donde el médico está ahí con su, no me acuerdo cómo se llama el bicho este, el antiguo, y escucha el latido y va en búsqueda del origen del sonido, que es el origen de la vida.
Entonces, de alguna manera, a mí me gusta mucho el concepto de ir a buscar la raíz del sonido, de dónde nace, y no necesariamente tiene un poco que ver como con el concepto de la teoría del iceberg, ¿no? Que uno ve el 10%, el 90% no lo está viendo, ¿cierto? Entonces con el audio ocurre lo mismo. Uno está viendo una cantidad de información, está escuchando, pero creo que en tiempos actuales somos responsables de, creo yo, tenemos el deber, sobre todo los adultos, de conocer la raíz de nuestro audio. En el fondo, entender que cuando Ricardo o Miguel hacen un comentario, lo hacen desde un determinado lugar y yo tengo que ir a buscar ese lugar. Si no, no. eh, y bueno, el subtexto tiene que ver con, precisamente, es una concepción antigua, la ocupaba mucho Stanislavski, gran teórico del teatro, y que tiene que ver con lo que dice el texto, con la intención, con lo que quiere decir, ¿no? No es lo mismo decir cállate que decir cállate. El texto es lo mismo, pero sabemos que la intención es distinta, ¿no? Entonces, a mí me gusta me gusta todo lo que plantea Ricardo. Me sugieren más ideas nomás. No es que no tengo ninguna contraindicación, ¿cachai? Oye, quiero leer algo en la página 124 y te doy el paso, Miguel, si quiero opinar de esto. Mira, dice, una de las razones por las que los supercomunicadores tienen tanto talento captando cómo se sienten otras personas es que acostumbran a advertir la energía de los gestos de otros, el volumen de sus voces, la velocidad a la que hablan, la cadencia y el afecto. Prestan atención así a la postura de alguien, indica que está deprimido, si está emocionado, que apenas puede contenerlo. Los supercomunicadores se permiten encajar con esa energía y ese humor, al menos reconocerlos y por tanto dejan claro que quieren alinearse, nos ayudan a ver y oír nuestras emociones. Ándale, dejo yo que ahí, loco. Sí, porque, ¿cómo escuchar las emociones? Adelante, Miguel. No, aquí yo creo, yo me sumo a las palabras de ustedes, chiquillos. Sí. Eh, yo en estos textos de repente encontré mucho deficiencia en mi comunicación. Eh, Me encuentro tremendo en realidad el libro. Eh, y cómo puedes leer, a veces es mucho más fácil e innato, lo veo así, en nosotros, y a veces requiere, es mucho más complejo. Tiene que ver también un poco lo que decía Nicolás, que cada persona es un individuo único y es alguien, tenemos que en el fondo salir a descubrir en ellos cosas que a veces ni siquiera ellos saben. Es tremendo eso. Eh, la teoría del iceberg, totalmente. Sumaría aquí en lo que también dicen de los supercomunicadores que me gusta es que hacen preguntas, muchas preguntas. Yo creo que es una persona que admiro mucho es a Jesús porque hacía muchas preguntas. Él no contestaba, él contestaba con preguntas. Entonces, y eso es un poco lo que plantea también el libro, que es un indicador lo no verbal, pero para poder descubrir también hacer preguntas claves, preguntas que hagan que las personas se vuelvan más vulnerable o que se abra, finalmente que sean profundas, eh, porque invitan a los demás a finalmente lo que le alegra, lo que le emociona. Me gusta eso, ir descubriendo. Oye, Toda está. persona es algo para descubrir. Sí, yo creo que este libro te golpea en eso. Mira, por un tema del tiempo y para poder avanzar, me gustaría, les voy a mandar la presentación, tengo los otros resúmenes, pero preparé algo especial que solo voy a enunciar. Después yo se lo mando en el grupo de WhatsApp que es los desafíos que nos plantea este libro como persona. Porque yo dije, a ver,
Ya, leímos el libro, ¿ok? Lo leemos, tenemos los principios, los conceptos, nos confrontamos, cómo nos comunicamos nosotros, tomamos las herramientas que nos da el libro, estos principios que uno podría tomarlo, dejarlo, como muy bien lo compartía Nicolás, que hay algunas cosas, claro, que te da el principio, pero eso aplicable a uno, ¿cómo va a estar negociando todas tus conversaciones? O sea, cuándo se aplica, cuándo no. Pero mira, planteé los siguientes desafíos y se los dejo solo enunciados. El concepto del desafío es poder ver cómo lo vivo y el fundamento que nos entrega el autor con respecto a esto. Por ejemplo, lo que es la sincronización en las conversaciones, cuando hablamos del encaje. A ver, durante una conversación importante, enfócate en sincronizar tu tono, tu ritmo y tu lenguaje corporal con el de tu interlocutor. ¿Ah? O sea, viene una persona, por ejemplo, en el caso tuyo, Miguel, que tú eres del mundo de la educación, viene y te dice, oye Miguel, sabes que quiero hablarte de un proyecto innovador, estoy súper emocionado. Entonces, claro, si tú le respondí, ah, mira, qué interesante, ¿no? Oye, qué bueno, qué alegría, cuéntame, está interesante. Como que entrar en la misma sintonía es como un desafío, una cosa así, me imagino yo. Y bueno, sería interesante. Otro desafío que hablamos en la negociación en cada diálogo es, en tu próxima conversación, identifica los intereses y las emociones subyacentes y busca una solución que beneficie a ambas partes. Es decir, cuando alguien viene a plantearte una dificultad, un problema o algo que necesita conversar contigo, ¿cómo buscar esa negociación, ¿cierto? Y ese beneficio mutuo. Y ahí estamos hablando de lo que es la conversación y la negociación, que un poco lo que planteaba Nicolás. Un desafío 3 podría ser durante una semana práctica, practica la escucha emocional. Es decir, darte el tiempo de con quienes conversa y buscar sus emociones no verbales, las que estamos viendo recién. A lo que no está comunicando verbalmente, pero sí lo está comunicando mediante su emoción. Otro desafío es una interacción social que reflexiona sobre cómo tus identidades sociales incluyen en tu percepción y comportamiento y observa cómo afecta la dinámica del diálogo, cómo ir y identificar estas identidades sociales, ¿ah? ¿En qué contexto puede ser? Por ejemplo, yo en el caso mío, yo voy a un box de CrossFit donde hay personas con distintas motivaciones, son de distintas formas. A mí sería muy práctico poder hacer este desafío ahí, buscar ese concepto, porque las personas que van al CrossFit tenemos como unos 5 minutos antes y unos 5 minutos después, y tratar de interactuar con ella e identificar, para mí ese sería como un desafío. Y el quinto, la próxima vez que enfrente una conversación difícil, ¿cómo establecer un entorno seguro donde ambas partes puedan expresarse con vulnerabilidad y sin juicio? Bueno, no abundan las conversaciones difíciles, pero cuando llegan, es interesante eso, cómo puedo crear un entorno. Oye, no conversemos acá, conversemos tomando un café. A ver, conversemos, pero no pienses que yo voy a tomar una decisión después de esta conversación. No sé, quizá nos hace pensar de cómo poder bajarlo a la práctica. Yo dejé estos 5 desafíos para poder ir bajando estos principios y no sé qué opinan de estos desafíos. ¿Les hace sentido? Micrófono abierto. Sí, mucho, mucho. Sí, mucho. Eh, ¿Cuál te costaría ¿Tú más? puedes compartir esa PPT después o no? Sí, tengo un paper Todo. que Sí, ya. preparé y la PPT. Tengo un paper y la PPT. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Te comento lo de la PPT para poder transformarlo en ejercicio. Mira, hay un ejercicio muy interesante
que es que yo me imagino que está desprendido de la gente que tiene vida consagrada. Me imagino que está ahí. Que en el fondo hacer un día de silencio Ujú. y cada vez que uno va a hablar, pero hacer un día de silencio no que te retires a meditar, sino que tú hagas tu vida normal. Y cada vez que vas a hablar, piensa si efectivamente es realmente relevante que tú hables. Si realmente puedes no hablar y que siga el flujo igual. Y ese ejercicio, que es un ejercicio de la programación neurolingüística, lo que hace en el fondo, es de O'Connor, si no me equivoco eso, lo que hace es que tú, de alguna manera, vas desarrollando inconscientemente esta escucha activa, ¿cierto? Entonces, preparar, a mí me cuesta, cuando yo me molesto, por ejemplo, Ricardo, sobre todo en ámbito más personal que laboral, cuando me molesto, claro, se me inunda de emocionalidad mi entorno y me cuesta bajar porque soy un gallo apasionado. Cuando lo lógico sería que uno tuviera la adultez y la madurez de decir tanto en lo personal como en lo laboral, decir, mira, no estoy de acuerdo, dejemos esta discusión para mañana o en otro momento y sigamos el día, ¿no? Eh, Pareciera ser que laboralmente es más fácil para uno, Sí, creo yo, no lo sé. puede ser. Me pasa lo mismo. Adelante, Miguel. Me pasa lo mismo. Creo que es mucho más fácil eh, aplicar estos eh, principios o estos desafíos al mundo laboral porque ahí hay una identidad, ¿sí? Tomando el tema del libro, ¿sí? Hay una identidad, una cara de mi identidad, en la cual está bien trabajada. No, no estoy diciendo que sea mentira, ni mucho menos. Es parte de uno, donde uno sabe cómo funciona, cómo lo hace. A lo mejor, en mi caso, es cómo dar retroalimentación, que tiene que ver con una conversación difícil, una retroalimentación de fin de año, una evaluación de desempeño, y que uno ha ido aprendiendo un par de cosas y a lo mejor es mucho, para mí es más fácil, pero cuando se trata de ya lo personal, donde en mi caso a lo mejor mi esposa, mi familia me conocen como soy y lo que decía Nicolás, la emoción me inunda, es mucho más complejo, eh, o donde tú quieres ser escuchado mucho, donde a lo mejor tú estás hablando A y tu esposa está hablando B y después uno se ríe, pero para mí es más difícil aplicarlo con mi círculo más íntimo. Me es fácil escuchar al otro, guardar silencio, hacer preguntas, pero a veces en la casa es mucho más complejo. Sí, Mm. concuerdo, Nicolás, contigo, soy de tu equipo ahí. Oye, solo para agregar una salsa a estos tacos, hoy día tuve un almuerzo con amigos, con parejas, o sea, cada uno con su esposa, celebrando un cumpleaños de un amigo y apliqué este libro. Y ya llevábamos 40 minutos al almuerzo y mi esposa me dice, Ricardo, ¿qué te pasa? Me dice, porque no estás como siempre, no estás parlanchina hablando y todo. Entonces dice, no, es que yo estoy poniendo atención a lo que están conversando, pero cada vez que Pero no hacía le dijiste algo, nada a ella, claro, después se no lo le habéis conté. dicho nada a ella, claro. Porque cada pregunta que yo hacía, como era emocional, oye, ¿cómo te sientes en esta etapa de vida? Un amigo que cumple 41 años. En esta etapa de vida, los cambios, entonces él empezaba a expresarse, a hablar y el resto opinaba y me contaminaba el proceso. Entonces yo esperaba y volvía a esperar para después lanzar la otra pregunta. Oye, y antes cuando tú tenías este rol y ahora, porque vivía en Estados Unidos, ahora estás viviendo acá, ¿cómo maneja esto? ¿Cómo lo sientes? Entonces él empezaba a expresarse, el cumpleañero, y el resto se opinaba, terminamos hablando cualquier otra cosa y decía, y yo dentro de mí procesando, oye, trato de llevar esta conversación a algo más profundo, más y se diluía. Entonces había un integrante ahí que hablaba de él, hablaba de él, hablaba de él, hablaba, y yo trataba otra vez el cumpleañero. Oye, ¿y tú cómo estás con tus hijos?
No, bueno, con mi hijo, y de repente se contaminaba la conversación. Es interesante, y mi esposa obviamente se dio cuenta que yo no estaba hablando tanto como habitualmente hablaba, y me lo preguntó. Y me dijo, Ricardo, ¿qué te pasó en el...? No, le dije, es que me dediqué a escuchar. Y traté de este libro que estoy leyendo, de Súper Comunicador. Claro, porque es interesante escuchar, es interesante cuando tú haces esa pregunta, ¿cierto? Lanzas esa pregunta profunda que genera el sentimiento o la identidad y todo eso. Así que se los quería comentar. Miren, les quiero mostrar el paper que les voy a enviar porque lo preparé con todo. Aquí está Súper Comunicadores. Después coloqué lo de los nombres claves y la referencia de cada uno de ellos en los casos que hablábamos. Por ejemplo, acá Nicolás Epley, profesor de psicología de la Universidad de Chicago. Epley es un experto en el arte de escuchar y Dewey lo cita para enfatizar la importancia de hacer que las conversaciones sean emocionales. Lo hice porque realmente creo que cada una de las personas que están invocadas acá en el libro es interesante poder ir y avanzar. Y ahí está Terence McGeer, que es el psiquiatra de la NASA con el caso y cada uno de ellos. Y después está el resumen que por sección, en estas frases que podemos estar o no estar de acuerdo, pero por último nos hace pensar si tengo esos conceptos que entregó cada uno de los principios. Y ahí está el Mm. tema de los desafíos, que lo dejé también explícito. Y les tengo una sorpresa, y esto es para cerrar el cierre, que es mi parte, que cuando tú lees el epílogo, te encuentras con Charles Doy diciéndome, escríbeme. Si leíste el libro, escríbeme. Así que Sí, le mandé este correo a ¿le Charles. escribiste? Sí, bo, le mandé este correo. Dice, espero que estés bien. Me da mucha alegría poder escribirte después de leer el libro. Super comunicadores. Mi nombre es Ricardo Díaz de Chile. Soy el líder de un club de lectura. Como grupo votamos por tu libro y ahora que estamos terminándolo no puedo evitar sentirme profundamente inspirado por el contenido y el valor que aportaste en cada página. Entonces, quiero compartir contigo algunas reflexiones y aprendizajes que me llevo de tu libro. Obviamente no los voy a leer todas, ahí está, y coloco y le digo, me encantaría saber si estas reflexiones están alineadas con lo que intentaste transmitir o si alguna me he desviado del mensaje principal. Así que ahí se lo mandé, un abrazo de Chile, espero que algún día me responda. Dice que responde, y obviamente acá se lo mandé en inglés y uno se lo mandé en español. Y aquí está la versión del inglés. También se los dejé ahí en el paper, así ¿Cuánto que se lo mandaste? antes de ayer, se lo mandé antes de ayer. Así que si me responde, te Sí, yo creo, o cuento. sea, yo creo que si el gallo efectivamente dice que contesta el correo, sí, Ya, sí, yo creo que va a contestar, po. y ahí Si, les... si el gallo dice que contesta, lo que pasa es que tenéis que tener tiempo. Sí. Bueno, amigos, Oye, interesante, interesante sesión. libre opinión. Así que ahora sus minutos de gloria. Llega el momento de libre opinión. Parte tú, querido Nicolás, para que... Está Libre Nicolás. opinión, nada, bueno, lamentablemente no puedo tener la cámara prendida porque problemas de internet. Mi libre opinión sobre el libro, yo creo que el libro desde su carátula, con este súper comunicadores que va creciendo, ¿no? Va creciendo en su frase, nos va contando un poco el cómo se construye esto, ¿no? Que se construye precisamente eh, desde lo más esencial, desde lo más simple. Ahora, yo quisiera tal vez señalar simplemente dos cosas. Lo primero es que en definitiva lo que nos intenta el autor señalar es que de alguna manera nosotros podamos resolver de qué es lo que va esto realmente, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos hace. A ver, Gallito nos dice, ¿de qué es lo que vas a conectar realmente? ¿Quién eres tú realmente? ¿De qué estás construido? Hablemos de esos componentes, ¿no?
¿Quiénes somos? ¿Quién eres? Es un libro que nos ayuda y es un libro que también de alguna forma nos invita a encontrarnos con nosotros. Él viene saliendo de un éxito gigantesco, que es el poder de los hábitos. Este es un libro posterior a ese, pero yo creo que es un libro que merecido resumen que haya hecho Ricardo, que nos va a compartir con nosotros, va a ser muy útil, tanto para nuestras actividades. eh, y tal vez el mayor crecimiento es precisamente, como dice al final, las conversaciones de aprendizaje, ¿no? Prestar mucha atención al tipo de conversación que se puede producir. Ujú. Así que eso, eso, no quiero extenderme. Un Excel- gran libro, interesante. Me voy Excelente. muy contento con esta lectura. Gracias, Nicolás. Miguel Barahona, en el mismo estilo que Nicolás. Libre Y opinión. primero agradezco la oportunidad de participar. No pude estar en el primer bloque, o más que bloque, en la primera lectura. Me desafió a leer en un tiempo eh, definido. Me gustó porque me ayuda mucho. Había dejado de leer por distintas circunstancias, tenía que priorizar otras cosas, había intentado avanzar, pero esto me gustó. Eso es lo primero. El grupo muy amable, afable. Estos tres chilenitos que están aquí, le, le- le pusimos talento. Y también es un libro, hablando ya puntualmente, es un libro cercano, rápido, eh, que no te invita a quedarte tanto con conceptos, que tengas que aprenderte palabras, sino que te invita a aplicar mucho, a, a descubrirte, eso también me gustó. eh, y no, estoy contento con el libro, lo recomendaría totalmente. eh, Eso, ¿sí? Y me gustaron mucho las historias. Y también me quedo, quiero decir que una de las cosas que me gustó mucho fue cuando hablaron de la serie, que aquí que ya no está en Netflix, Big Bang Theory, está en HBO. Es mi serie favorita, entonces cuando la nombraron, lo comprendí inmediatamente. Inmediatamente. Lo invito a ver esa serie también. Muy chistoso. Y me Oye, dicta Excel. todos los libros de Nicolás, mira. Oye, excelente. Yo nada más agradecer. Creo que cada versión del club de lectura nos va empujando. Hay gente que puede conectarse, hay gente que no puede conectarse. Por último, el deseo de estar, eso es lo importante. Así que, oye, muchas gracias a todos los que participaron en esto, los que están aquí y los que están en el grupo de WhatsApp. Aquí está y aquí terminamos a cómo desbloquear el lenguaje secreto de la conexión de Charles Duhigg. Y muchas gracias a todos los que Ricardo, antes participaron. de que cortes, que des el final, yo quisiera comentar que en el fondo, para que no se corte el hilo, yo sé que no es algo que vayamos a resolver hoy, pero aquí ya tengo una seguidilla de propuestas para nuestra Mención. próxima versión, que va desde el flujo de las ideas, el postliderazgo, los hábitos de equipo, una cosa un poquito más espiritual, Spinoza y la no dualidad, algo de filosofía también, los 6 talentos laborales, interesante, un libro también de una gran ejecutiva que nos habla de encuentra tu oportunidad, ella una gran ejecutiva norteamericana, después ya que ha pasado a ser un grupo medio de Toby esto, el cerebro masculino, yo leí el cerebro femenino, tremendamente interesante. La autora saca el cerebro masculino ahora. Y un libro que se llama Liderazgo Intuitivo, que es de la Francisca Vargas, que es una chilena que también nos habla un poquito. Ninguno de estos libros yo los he leído, pero yo siempre tengo un buen soporte de libros en casa que me permite poder ir a la lectura. Entonces,
¿Qué les parece si les saco foto mañana, les hago la propuesta y vamos viendo qué pasa? Oye, entonces que se prepare el grupo de WhatsApp del Club de Lectura para que vamos votando de qué libro. Por lo menos para parar la grabación, solo agradecerle a todos los que ven el video y a los que quieren participar del Club de Lectura. Aquí estamos. Así que, excelente. Logramos la segunda versión. Ahora vamos por la tercera. Vamos.